Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir una vez más un día miércoles. Amén. Vamos a estudiar ahora Mateo 12 del 1 al 3. El tema, como me imagino que ya vio allí, es conducta cuestionable, una conducta cuestionable. Y se centra en por qué le dicen al Señor que estaban quebrantando la ley del sábado. Pero acompáñeme a Mateo 12, del 1 al 3. Amén. Mateo 12, del 1 al 3. Ahí nada más alistando unas cosas para que se vea muy bien. Amén. Mateo 12, del 1 al 3. Yo espero que, como siempre, ¿verdad?, tenga listo su Biblia y su cuaderno para anotar. Recuerde que el día miércoles es discipulado, es enseñanza, es doctrina básica, es para ir entendiendo su palabra. Mateo 12, del 1 al 3 dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello, Señor, que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Señor, que seas tú el que cautiva nuestro pensamiento, que seas tú el que abras el entendimiento a nuestras vidas. Amén y amén. Recuerde que veíamos, ¿verdad?, en parte de la enseñanza pasada, donde el Mesías es mayor que la religión. Y esas son una de las cosas que también le cuestionaron a él, ¿verdad? Los fariseos estaban siempre esperando a ver qué sucedía para atacar al Señor. Has hecho esto, has hecho aquello. Cuando llegaron a cobrarle el pago del impuesto con Pedro, y el Señor, que es el dueño de todo, no tenía por qué pagar. Pero, etcétera. Un montón de situaciones que sucedieron. Entonces, la conducta cuestionable, ¿cuál es? ¿Por qué una conducta cuestionable? Es decir, ¿qué sucede, verdad? Era quebrantar la ley del sábado, así como acabamos de leer en Mateo 12, del 1 al 3. Entonces, aquí nos muestra, la palabra nos dice que los discípulos estaban hambrientos. Estaban transitando por el sendero junto a un campo de cereales y arrancaron algunas espigas para comer. La ley decía que si había una persona que pasaba por allí, que era extranjera o que no era de esa ciudad, podía tomar con lo que pudiera con la mano, lo que cupiera en la mano, podía tomar para comer, y estaba prohibido ocupar la hoz, que es decir, que es para arrancar una gran cantidad. Eso sí estaba, ¿cómo se llama?, prohibido. Pero aquí vemos que era un día de reposo, tenían hambre, iban pasando y arrancaron espigas para comer. Entonces, la ley del viajero sí les autorizaba a hacer eso. No era robar, pero había un problema. Entonces, ¿cuál era el problema? Era sábado y la ley prohibía trabajar, pero trabajar está hablando de arrancar cereales en el día sábado. Entonces, aquí no estaban trabajando los discípulos iban pasando.
Trabajar es que usted se quede una jornada o un tiempo y usted esté recogiendo y trabajando para alguien. Aquí no, tomaron. Entonces, vamos a notar dos cosas. Primeramente, inmediatamente los religiosos acusaron a Jesús. Lo condenaron por permitir a sus discípulos a quebrantar la regla de la religión. Estos hombres se atrevieron a acusar al Señor. Imagínense, mira hasta el punto donde llegaron estos. Entonces, vamos a ver como un primer, no sé si decirle un subpunto dentro de esto es, los religiosos, ¿quiénes son? Eran los maestros judíos. Ellos habían corrompido la palabra de Dios. Ellos habían corrompido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos la habían movido como a ellos querían. Amén. Entonces, oiga lo que dice Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y también Proverbios 36. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, los maestros, los religiosos, los maestros judíos habían corrompido la palabra de Dios. Y ya vimos Apocalipsis 22:18 y Proverbios 36. Entonces la persona, que corrompe la palabra de Dios, o mejor dicho, ¿cuándo es que una persona corrompe la palabra de Dios? Cuando añade o cuando quita palabras o parte de la escritura, dando a entender, sacando de contexto o poniendo otro significado y valiéndose para, ¿cómo se llama?, crear o hacer reglas u obligaciones. También cuando niega partes que no le gustan o no entienden, porque ese es el problema de muchos, que no les gusta la palabra o no la entienden y por esa razón hacen esto. También cuando se es negligente en cuanto a practicar todo el consejo de Dios. Es que mire, usted puede decir, algunas cosas, hermano, no las entiendo. Es decir, no las comprendo, pero yo le voy a decir algo. Si está en la palabra de Dios, hágalo, porque es por obediencia. Hay algunas cosas que tal vez no las vamos a entender. Oiga, permítame, quiero hacer una aclaración. Estoy hablando de la palabra. Usted lee algo en la palabra de Dios y si en la palabra de Dios dice, no hagas esto, no lo hagamos. Hermano, es que no entiendo por qué está esta prohibición. No lo hagamos. Tengamos cuidado cuando un hombre ocupa la palabra y nos dice lo que tenemos que hacer. Oiga, tergiversándola. Amén, tergiversándola. Entonces también cuando se interpreta con demasiada superficialidad a algunos mandamientos. ¿Qué quiere decir con esto último? Bueno, muchas veces pareciera de que no pasa nada, tranquilo, ya le pidió perdón a Dios, no se preocupe ya. No, hermanos, hay consecuencias y puede ser que la consecuencia no fue ahorita, pero puede ser después. Entonces, segundo, la persona corrompe la palabra de Dios agregando palabras a las escrituras. La primera fue quitando, ¿verdad?, parte, y la segunda es añadiendo. Entonces, dentro de esto podemos ver que cuando se interpreta y se practica en forma excesivamente estricta, la primera es como una libertad, y aquí vemos la palabra es, hermano, se me ha ido.
La palabra es legalismo, un legalismo. Entonces, cuando se interpreta y se practica en forma excesivamente estricta. Tal conducta, de esta manera de actuar, exalta la carne y no es sino una disciplina extrema y autocontrol. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por supuesto, tanto la disciplina como el autocontrol son recomendables y son cualidades requeridas por la palabra de Dios, pero no son un fin en sí mismas. Porque nos podemos someter a, ¿qué decirle? Un ejemplo, a algo excesivo. Voy a ayunar 7 días. Pero si no tiene un propósito, ¿cuál es el propósito por ayunar 7 días? No, oiga, yo no estoy diciendo que es en contra de no ayunar, pero imagínese que viene un pastor o viene alguien y dice, usted lo voy a poner a hacer esto. O alguien se equivocó, entonces lo voy a poner a ayunar 7 días. Pero eso no quiere decir que hay un cambio en su corazón. Lo que va a pasar es que alguien se va a pegar una aguantada de hambre y se puede enfermar. Amén. Entonces, la disciplina como el autocontrol son recomendables y son cualidades que se necesitan para entender o que requiere la palabra de Dios. Pero no son un fin en sí mismo. Porque si yo hago algo es porque estoy buscando un fin. ¿Cuál es el fin? Doblegar mi carne, tener un tiempo con Dios, hablar con Él, que Él me hable, que me cambie. Pero si solo voy a estar sentado allí y a los 5 minutos se me acabó, ¿qué voy a decirle al Señor? Entonces es un tiempo perdido. También la palabra de Dios es práctica y conduce a la vida abundante. Esto es una vida real. La palabra de Dios no es fría. La palabra de Dios no es severa. La palabra de Dios no es restrictiva. La palabra de Dios no carece de realismo. La palabra de Dios no es impráctica. ¿Sí? No es severa, no es fría, no, al contrario. La palabra de Dios sirve para guardarnos, para que nos vaya bien. Es real, dice, si tú haces esto, te va a acontecer esto, y si no haces esto, entonces te va a hacer esto. Es práctica. Dios no dio su palabra a un grupo selecto. Muchas veces en las iglesias, como hemos visto en otras religiones, lo que las autoridades dicen, y muchas veces una interpretación de la palabra vienen y pareciera que eso es ley, más que la palabra de Dios. Y ahí hay un problema muy serio. Mire, qué bendición es tener conocimiento de la palabra, qué bendición es tener un pastor que nos enseña, qué bendición es tener un pastor que no se aprovecha de las personas de la iglesia. Hermanos, ahí está la palabra, usted quiere vivir como es su deseo, hágalo. Nosotros no, digamos, no vengo yo aquí a decirle lo que usted tiene y lo que no tiene que hacer. No. Yo le comunico lo que la palabra dice. Los demás pastores cuando predican, le comunican lo que la palabra dice. Y otra cosa, sus mandamientos no son gravosos. Primera epístola de Juan 5, versículo 3. Primera epístola de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Oiga, y sus mandamientos no son gravosos, no son cansados, no son, ¿cómo decirle?, estresantes. Al contrario, cumplir la palabra de Dios trae bendición para nuestras vidas, trae paz, trae tranquilidad. Entonces fíjese que los saduceos eran especialmente culpables de quitar de la palabra de Dios. Y los fariseos y escribas eran especialmente culpables de agregar a la palabra de Dios. Quiere decir que en esto estamos viendo que los saduceos eran aquellos religiosos libertinos y los fariseos y los escribas eran religiosos legalistas. Entonces, para que usted pueda entender esto, los saduceos le quitaban peso a la palabra de Dios.
y los fariseos y los escribas le ponían peso a la palabra de Dios. Entonces, por eso era bien complicado porque le habían puesto, recuerde que lo decía en una enseñanza atrás, ellos de una ley sacaban sus leyes. ¿Por qué? Porque la interpretaban ellos. Por eso el Señor vino y Él la vivió. Él la vino a explicar de la manera que Él vivió. Es como se tenía que vivir. Entonces, en algunas cosas los saduceos lo atacaban y en otras cosas lo atacaban los fariseos, como había pasado con esto. Entonces, es importante también notar dos cosas. Hay creencias, hay prácticas religiosas y tradiciones que no son de Dios. ¿Por qué? Los hombres agregan a la palabra de Dios e imponen restricciones a los hombres que Dios nunca quiso imponer. Nunca. ¿Por qué? Porque los religiosos tienen un juicio, tienen un espíritu de juicio y censura en el corazón cuando sus creencias son quebrantadas. Si no se hace como ellos dicen, pero es que la palabra, no, hay que hacerlo como ellos dicen, porque si no se hace como ellos dicen, entonces ya nos metimos en un problema. Ahora, es bien complicado, hermanos, ¿saben por qué? Porque no somos perfectos, y voy a hablar de mí, no soy perfecto. Y entonces me he encontrado, hermanos, y hablo de mi experiencia, no estoy hablando de la experiencia de nadie, estoy hablando de mi experiencia y le voy a hablar de la experiencia que yo he vivido en este país. Y entonces me he encontrado con gente que es como los saduceos y me han señalado, usted es muy duro, usted es muy estricto. En cierta ocasión viene una persona y me dice, me invitó a su iglesia y me dice, mire, póngase a servir o predique. Y yo le dije, no, mire, espere, usted no me conoce. Conózcame, pregúnteme en qué creo. Imagínese que yo vengo con una cosa y se le empiezo a decir a medio mundo, después cómo me baja del púlpito. Y entonces para estas personas, para ellos yo soy muy duro. Y yo, no, estoy hablando lo que la palabra dice, no ponga, no es que yo sea un neófito, pero estas personas no conocen a nadie. Y entonces en este tipo de iglesias, de ministerios, veo cómo ponen a neófitos. Llega gente y pasa y no sé qué y no sé cuánto, por un fin tal vez de tener la iglesia con número, etcétera, ok. Y me he encontrado con gente que me ha acusado a mí de ser blando con la palabra. ¿Por qué razón? Porque no me pongo desde el púlpito a gritarle a la gente. Porque en algunas ocasiones yo he dicho, hermano, voy a decir algo, no lo quiero ofender. Por eso me han juzgado. ¿Por qué usted tiene que pedir permiso, pedir perdón? Usted diga, que decir, reviéntele porque si van a escuchar y van a... No, tampoco. No. ¿Quién soy yo para venir y faltarle el respeto a alguien y gritarle? ¿Quién soy yo para venir y decirle a alguien, no, usted es un tonto o usted es una tonta? No se puede. No. El Señor no nos ha mandado a eso. No me mandó el Señor a ser juez, me mandó el Señor a predicar su palabra, punto. Entonces, repito, hay creencias, hay prácticas religiosas y tradiciones que no son de Dios. Porque hay hombres que agregan a la palabra de Dios e imponen restricciones a los hombres que Dios nunca quiso imponer. Cuando le presentan a la mujer adúltera, el Señor no dijo, esta mujer pecadora. No. No le dijo nada. Ni yo te condeno. Y aquellos que querían apedrearla, les faltó el respeto. Tampoco. Bueno, dijo, el que esté libre, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. ¿Verá que no les prohibió tirar la piedra? Entonces hay que tener mucho cuidado. Segundo punto, Jesús se defendió a sí mismo y a sus discípulos. Jesús utilizó el cuestionamiento de los religiosos para lograr tres objetivos primordiales. A. Enseñar que la necesidad humana y el trabajo necesario tienen prioridad sobre el sábado y la religión.
repito, enseñar que la necesidad humana y el trabajo necesario tienen prioridad sobre el sábado y la religión. Los rituales y las tradiciones religiosas no son tan importantes como la gente. Oiga, los rituales, no está diciendo la palabra de Dios. Por favor, hagamos una diferencia. Muchas veces confundimos rituales y tradiciones religiosas con la palabra de Dios. Y son dos cosas muy diferentes. Los rituales y las tradiciones religiosas no son tan importantes como la gente. Perdón, no son tan importantes como la gente, ni como Dios. Entonces Cristo usó la oportunidad para mostrar que Él mismo era el Mesías y que tanto Él como el hombre en general eran más importantes que el sábado y la religión. Oiga, Cristo, que Él era el Mesías y que tanto Él como el hombre en general eran más importantes que el sábado y la religión, no la palabra de Dios. Proclamar su propia naturaleza mesiánica, su derecho a enderezar la creencia de autoría humana que rodean la palabra de Dios y las restricciones no escriturales impuestas al hombre. ¿Qué hizo el Señor? Repito, proclamar su propia naturaleza mesiánica. Él era el Mesías. ¿Qué más? Él tenía el derecho de enderezar las creencias de autoría humana. Es decir, él tenía el derecho de arreglar aquellas cosas que el hombre había hecho, que rodean la palabra de Dios, no que son la palabra de Dios. Y las restricciones que no están en la palabra impuestas al hombre. Es como que yo de un versículo de algo saque una idea y en base a eso venga yo y le imponga a alguien. Como cuánta gente, déjeme decirle, en cuántos lugares sacan de que, por ejemplo, vamos a hablar de esto, que mucho se suena, que el diezmo es una obligación y que tiene que traerlo, y si no lo trae se lo va a comer el diablo. No. Y ahí tienen a la gente diezma porque le tienen miedo a Dios. Y entonces hay un grupo que dice, no, porque esto, mire, ve los dos lados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Traed los diezmos. ¿Y cómo es? Voluntario. Y te voy a bendecir. Y la misma palabra dice, si tú traes los diezmos, entonces voy a reprender al devorador que ya se está comiendo parte de lo que tú has cosechado. Lo que sería lo que tú vas a cosechar, comiéndose lo que tú has sembrado antes que puedas cosecharlo. Ahora, sábado, la palabra significa reposo, cesación del trabajo. El sábado, permítame solo una cosa, ahí estamos bien. El sábado era el séptimo día de cada semana. En el día que Israel celebraba mediante el reposo, dejando de hacer absolutamente todo trabajo. Está basado en el séptimo día, cuando Dios reposó después de sus 6 días de creación. También hemos estudiado que una de las razones también por las cuales se puso como que de parte de Dios una ley que se le fue dada a Moisés fue para que recuerde que el Señor antes de que entraran a Canaán dio ley, y en Deuteronomio vimos de que, o hemos visto, hemos estudiado, porque lo hemos estudiado, de que el Señor dijo que no se iba a trabajar para no abusar. ¿De quién? Cuando alguien debía dinero, se convertía en esclavo de su hermano. Si a alguien le prestaba dinero y no me lo podía pagar, esta es una de las razones, pero entonces no me podía pagar, entonces tenía que trabajar para mí bajo aquello de que yo le tenía que dar la mitad de un salario.
no completo, y que duraba tanto tiempo o los años y hasta que fuera ya en el año de la remisión. Ok, pero se le dijo, si tú agarras a tu hermano y se vuelve tu esclavo, a él, siendo tu esclavo, no lo puedes poner a trabajar el día sábado. Era para también cuidar de que era el esclavo. Amén. Entonces, hasta donde se sabe, no hubo sábado desde la creación hasta Moisés. Amén. Porque no hubo. ¿Dónde está ¿cómo se llama? Que bendijo. Eso está en Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, desde ahí hasta allá en Moisés, no vemos más información sobre esto. Entonces, el sábado fue instituido por primera vez bajo el liderazgo de Moisés. Éxodo 16:23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Nehemías 9, 13 al 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, después de ello se convirtió en parte de la ley de Israel. Volvamos otra vez a Éxodo 20. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el sábado fue guardado como una señal distintiva de Israel, una señal particular del pueblo de Dios. Nunca fue un día de adoración, nunca fue un día para hacer un servicio religioso, simplemente fue un día de descanso completo, tanto para el hombre como para la bestia. Porque dice en el 20:10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y aquí donde dice, ni tu siervo, también hablaba de aquel que era esclavo, que tenía una deuda. Pero también dice, ni tu criada, ni tu bestia. Es decir, aún había que tener descanso para el animal. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces simplemente fue un día de descanso completo, tanto para el hombre, como para la bestia. Entonces, cuando volvemos allá a Mateo 12, vemos que Cristo es acusado de violar leyes hechas por el hombre, incrustadas en el contexto del sábado, no del sábado. Amén. Amén. Entonces, hay una diferencia entre el sábado tal como lo observan los judíos y otros, y el domingo tal como es observado por los creyentes cristianos. ¿Qué quiere decir esto? El sábado es el
último día de la semana. Fue en un día de reposo cuando Jesús, el Mesías, estuvo en el sepulcro. Un día de, ¿verdad?, tristeza para el cristiano. En cambio, domingo es el primer día de la semana. Es un día de gran gozo porque fue el día de la resurrección de Jesús, el día en que triunfó sobre la muerte. Entonces es llamado Día del Señor y celebrado como un día de reposo y gozo, un día para escudriñar el alma y meditar en Dios. Amén. Amén. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque muchos, miren, hermanos, hay mucha confusión con respecto al sábado, a que esto, a que es aquello. No, el Señor se le presentó, el Señor ya resucitado se presenta el primer día, el domingo. Y de ahí cuando vemos también en los apóstoles, habla de que se reunían el primer día de la semana. Amén. Entonces, vamos a ver 9 puntos y espero que nos dé el tiempo, perdón. Entonces, en estos 9 puntos que veremos son para tener un conocimiento bíblico de lo que es el día de reposo y el primer día de semana. Y no que debemos de guardarlo, pues Cristo es nuestro reposo. Es el día de adoración y de compañerismo. Amén. De este compañerismo cristiano celebrado por los creyentes de todas partes del mundo. Hechos 27. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. También, primera de los Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, fíjese que vamos a ver 9 puntos. Jesús tenía la costumbre de adorar en sábado. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de adorar en sábado. Pablo, como segundo punto, Pablo tenía la costumbre de adorar en domingo. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amén. 3. El pueblo de Dios no debe descuidar la adoración. Esto está en Hechos 10:25. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Entonces, nosotros no debemos de descuidar la oración. Entonces, el pueblo de Dios debe recordar el sábado y santificarlo.
Amén. Éxodo, Éxodo 20. Aquí estamos viendo, hermanos, aquí estamos viendo, por favor no nos vamos a confundir. Estamos viendo el conocimiento bíblico de lo que es el día de reposo y el primer día de la semana. Amén. Son dos cosas muy diferentes. No es que hermano, usted está hablando de que ahorita entonces el día de reposo. No, no, estamos conociendo qué es el día de reposo, qué es así el día de reposo. Pero también muy diferente que es el primer día de la semana. Entonces, por favor, no se me vaya a confundir. Me quedé caído un momento, pero es porque estaba buscando algunas citas. Amén. El cuarto punto es: el pueblo de Dios debe recordar el sábado y santificarlo para entender, ¿verdad? Que era Éxodo 20. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí mismo, 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y también 34:21. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Amén. Entonces, recuerde, estamos hablando para conocer. Tal vez puede ser que alguien no conozca qué era el día de reposo. Pero también estamos hablando el primer día de la semana. Ahora, y no que debemos de guardarlo. ¿Por qué? Repito otra vez. Porque Cristo es nuestro reposo. Y nosotros ocupamos el primer día de la semana como un día de adoración. Amén. Para reunirnos. Nos reunimos el primer día de la semana para adorar como hijos por todo el mundo al que vive, al que resucitó. Amén. Ahora, ¿qué más? El pueblo de Dios tiene una bendición especial referida a guardar y a santificar el sábado. Había una bendición, ¿verdad? Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. También 58, Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. ¿Qué más tenía este día de reposo? Que porque violar el día de reposo, el sábado, traería juicio de Dios sobre el pueblo. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y aquí ya lo leímos, ¿verdad? Más en el día de reposo, ¿cómo se llama? Es para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y esto comparémoslo con Números 15. Números 15. Oiga lo que dice, es del 22, ¿verdad? Al 31. No, perdón, es del 32. Es del 32 al 35.
o al 36. Del 32 al 35. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Oiga, mire el juicio que había, un juicio de Dios sobre el que quebrantaba esta ley. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y también Jeremías 17, 27. Ya, el tiempo. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Qué más? ¿Qué más había en este sábado? No había que comprar ni comprar ni vender. Nehemías 10:31 y Nehemías 13:15. Pero fíjese, estaba permitido ayudar al necesitado en sábado. Amén. Estaba permitido ayudar al necesitado en sábado. Volvamos rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, a Mateo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. También Juan 7:13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén. Y 9:14. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Imagínense, para aquellos hombres estaba violando la ley porque le estaba dando la vista. La ley permitía. Ahora, y para finalizar, los primeros cristianos adoraron el día que Cristo se presentó ante ellos, ¿verdad? De los muertos. ¿Cuándo es que se presentó? En día domingo, el primer día de la semana. Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la noche. Amén. Y vuelvo a leer otra vez, 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces quiero concluir. Entonces, ¿cuál era aquella conducta cuestionable que pusieron los fariseos contra el Señor? Alimentarse. Ellos, los fariseos, habían añadido a la escritura. Y entonces estaban quebrantando los reglamentos humanos, no lo que decía la palabra. Entonces, ahora Cristo es nuestro reposo. Amén. No sé si usted puede comprender esto. Ahora Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué nos reunimos el primer día de semana? Bueno, porque se reunían, ¿cómo se llama? Los apóstoles para predicar. ¿Por qué nos reunimos el primer día de semana? Porque adoramos a aquel que se mostró, ¿verdad? Ese primer día de la semana a los hombres y las mujeres. El día que Cristo resucitado se presenta. Y por eso nos reunimos cada día. Ahora, hermanos, tiene que ser por fuerza el sábado, el domingo, porque si no, no, hermanos, no. ¿Cuál es la diferencia? Él es nuestro reposo. Y entonces ahora tenemos una libertad. Nos podemos reunir el día que querramos. Nos podemos reunir a la hora que querramos, porque Él es nuestro reposo. Porque Él ahora vive en nuestros corazones. Amén.
Entonces, vamos a llegar hasta aquí por cuestión de tiempo, pero yo espero, hermano, haberme dado a entender. Yo sé que no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo. ¿Cómo se llama? Porque muchas veces queremos imponer. No, hermanos, es que o es el sábado o es el domingo. No, hoy tenemos esa libertad. Ya no depende de un día. Amén. Ya no depende de un día. Hermano, ¿cómo seríamos entonces si aquellos, imagínense que alguien consigue trabajo y tiene que trabajar sábado y domingo? Ah, entonces no, si no viene sábado y domingo, no puede reunirse. Pero hoy tenemos la libertad de reunirnos el día que sea, a la hora que sea, en el lugar que sea. Porque ya no dependemos de eso. Amén. No dependemos de eso, porque Él es nuestro reposo. Y nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? ¿O por qué nos reunimos cada vez que nos reunimos? Porque adoramos a aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces, espero yo que el tema de hoy vamos a continuarlo. El siguiente miércoles con una segunda parte, pero de esta conducta cuestionable, pero por favor, que podamos entender. Una cosa es la palabra de Dios. Y entonces tengamos cuidado a quitarle o a ponerle. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Cumplir lo que la palabra dice, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y sus preceptos para que nos vaya bien. Amén. Estamos conociendo, estamos aprendiendo cada día. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Señor, una vez más poder aprender, estudiar de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, que podamos comprender que tú nos has traído a libertad, no a libertinaje, ni tampoco a un legalismo. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche puedan descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga.